Buenos días. Bueno, vamos a esperar un par de minutitos a ver si se va uniendo toda la gente y empezamos en breve. Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, lo primero, buenos días y bienvenidos a todos y a todas a este webinar de IGN. Y nada, como habéis podido ver en los comunicados que os hemos enviado, a lo largo de, bueno, aproximadamente una hora, pues vamos a hablar de la solución de digitalización de facturas Document Capture. Y para ello, bueno, contamos con la presencia de Juan Contreras, que es el Product Manager de Innova, y bueno, él va a profundizar un poco en el uso y los beneficios de Document Capture para que podáis ver su utilidad. Y después dejaremos algunos minutos para, bueno, si tenéis alguna pregunta. Y sin más dilación, pues entramos en materia y le cedo la palabra a Juan para que continúe. Así que Juan, cuando quieras, adelante. Gracias, Javier. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradeceros la asistencia a esta sesión de hoy, a este webinario online de Document Capture, solución de digitalización definitiva. Me presento de nuevo, yo soy Juan Contreras, soy responsable de producto en Innova Advanced Consulting, en este caso como distribuidor oficial de Continia fabricante danés de la solución, y en este caso desde Innova como distribuidor oficial en España al resto de canal de partners. Brevemente, comentaros cómo está estructurada la sesión de hoy. Si os parece, la iniciamos con una breve introducción funcional de la herramienta y en la segunda parte pasamos al entorno de demo y hacemos el recorrido completo de la funcionalidad de Document Capture sobre Business Central. Como comentaba Javier, al finalizar el apartado de demo abriremos el turno de preguntas y en el asistente de GoToWebinar tenéis tanto un apartado de preguntas como de chat. Podéis lanzar las cuestiones, las dudas que surjan durante el transcurso indistintamente en ambos apartados y al finalizar pues aprovechamos la sesión de hoy y respondemos todas las dudas. La sesión se está grabando y al finalizar, pues desde IGN os podrán hacer llegar también el clip de la sesión. Sin más demora, entonces damos inicio de la sesión. Como comentábamos, en el día de hoy nos vamos a centrar en Document Capture, solución del fabricante danés Continia, que al igual que el resto de sus soluciones se trata de una solución certificada por Microsoft y en formato add-on, lo que pues, minimiza el impacto de integración con NAV y Business Central y todo el apartado posterior de mantenimiento de versiones y migración y lanzamiento de nuevas versiones por parte del fabricante.
A nivel de funcionalidad, sobre qué pilar recae la funcionalidad de partida de Document Capture. Pues Document Capture va a ser una solución que nos va a facilitar la entrada de datos automatizada. Esta automatización de entrada de datos va a venir por tecnología de reconocimiento óptico de caracteres, también denominada OCR, que en este caso, para el caso de Document Capture, este motor OCR pues viene desarrollado por parte de API FineReader, que actualmente es uno de los motores de recogida óptica de datos más potentes a nivel mundial. Y, en definitiva, esta tecnología OCR lo que va a permitir es poder recuperar datos provenientes de un documento PDF directamente en nuestro NAV Business Central para posteriormente tratar esa información, esos datos. Esta tecnología OCR a nivel de categoría documental, como tal, la funcionalidad estándar de Document Capture va a cubrir la digitalización de facturas de compra en cuanto a documento principal a digitalizar. Para esta funcionalidad principal de digitalización de facturas de compra, la solución permite un flujo de aprobación de estos documentos basado en el estándar, pero en este caso mediante un complemento adicional que va a tener Document Capture, el cual vamos a denominar portal web de aprobaciones. Este portal web de aprobaciones, como complemento, licenciado de forma paralela, como una solución paralela a Document Capture, a la funcionalidad base de Document Capture que veremos dentro de NAV Business Central, lo que va a permitir es que usuarios ajenos a NAV, que no tengan un rol, un usuario como tal dedicado al acceso a NAV, pues puedan hacerlo mediante un acceso a URL web, a un navegador web y participar en el flujo de aprobación de estas facturas. También lo veremos en el apartado de demo. Y por último, Document Capture se convierte también en un archivo digital, en un repositorio de esos documentos que vayamos a lanzar al flujo de la solución, facilitando todo el apartado posterior de recuperación de documentos mediante un buscador de texto completo que tendremos en el área de trabajo para recuperar cualquier factura mediante cualquier texto, carácter, dato que se incluya en el documento PDF y cualquiera de sus páginas. Y también aquí en lo referente al apartado de certificación por parte de la agencia tributaria en cuanto a la posibilidad de destrucción de esas facturas físicas que vayamos a digitalizar con la herramienta. También lo comentaremos a continuación. A nivel de entrada de documentos, de lanzamiento de esas facturas, momento inicial de uso de la herramienta, ¿qué vías de entradas va a tener Document Capture? Pues serán dos principales. La primera de ellas, mediante direcciones de correo específica, véase ese buzón corporativo que podáis tener de recepción de facturas, facturación, administración, @nombrecorporativo.com. Pues lo que hacemos será vincular esa cuenta de correo con Document Capture para que cada vez que exista un correo entrante con un PDF o PDFs adjuntos, esos documentos PDF los vaya procesando automáticamente el motor OCR, el cual hará la lectura completa de esos archivos y de todas sus páginas. Esa sería una primera opción. Y la segunda sería mediante la digitalización del documento físico de factura, para esas facturas que puedan llegar todavía en formato papel. De esta forma tenemos dos vías de entrada en función de si recibimos el archivo ya en un formato digitalizado o en un formato papel a digitalizar mediante el escaneo. Bueno, ¿por qué Document Capture? Pues bueno, aquí nos gusta recalcar las principales ventajas de la herramienta. Aparte de ese potente motor OCR que os comentaba por parte de API FineReader, estamos hablando que Document Capture es una solución por y para NAV/Business Central. ¿Qué tenemos relacionado con esto? Pues que todos los tiempos de implantación, de integración con el RP, de adquisición de las rutinas que supone Document Capture, una solución basada únicamente para la lógica NAV Business Central, pues todos estos tiempos son muy pequeños en comparación a otras posibles soluciones que son multi-RP, que no están pensadas para la lógica concreta de RP y que tienen los costes de bajada a la lógica, de integración, de mantenimiento y posterior actualización. Esto también se minimiza con ese concepto de solución add-onizada certificada por Microsoft. Simplemente comentaros que desde 2012 que existe Document Capture, estamos hablando de más de 7.000 clientes en todo el mundo y en España estamos en torno a los 170 clientes únicos, empresas únicas que hacen uso de Document Capture. ¿Vale? Aquí en la página web de Continia tenéis en torno a unas 7 u 8 referencias de clientes en el site en español y en el YouTube oficial de Continia, en el perfil oficial de Continia, tenéis dos vídeos de dos empresas españolas explicando pues, el proceso de implantación y las ventajas que ha supuesto en el día a día. A nivel de personalización, aquí que nos gusta comentar, pues aquí también nos gusta recalcar que Document Capture es una herramienta altamente parametrizable. Es decir, Document Capture va a tener una lógica estructural de funcionamiento que, en resumidas cuentas, es
un reconocimiento OCR por un documento PDF que vendrá por esas dos vías de lanzamiento que veíamos, ya sea por la recepción en un buzón corporativo o mediante la digitalización del documento físico, para posteriormente en NAV generar una plantilla de extracción de campos que generará N acciones una vez se registre ese documento, en N tablas, formularios, etcétera. Esa lógica estructural que la funcionalidad estándar cubre las facturas de compra, como comentamos, pues bien, esa lógica estructural vamos a poder aprovecharla para ampliarla hacia otras categorías documentales, otros documentos como tal, sobre los que busquemos la automatización de entrada de datos en nuestro NAV Business Central. Totalmente parametrizable, personalizable, el potencial del OCR hacia otros documentos. Aquí os presentamos algunos casos, pero en definitiva, cualquier documento PDF como archivo de entrada como tal, será el formato sobre el que partiremos, un archivo PDF con cierta estructura sobre el cual queráis recoger datos, registrar y almacenar en NAV, es totalmente viable la extensión de funcionalidad. En definitiva, un desarrollo sobre Document Capture no viene a ser más que otro posible desarrollo que podáis tener sobre NAV. Y por último, el apartado de certificación por parte de la agencia tributaria. Aquí lo que vamos a garantizar es que para esas facturas que recibamos en formato papel, de cara a la posibilidad de destrucción de ese archivo físico de factura una vez digitalizado, debemos garantizar un proceso de digitalización ininterrumpido dentro de la normativa correspondiente. En este caso, lo que vamos a garantizar con Document Capture es que escaneando el documento de forma local, es decir, con el escáner conectado al equipo que va a realizar la digitalización del archivo, vamos a iniciar un flujo de digitalización ininterrumpido en el cual no van a poder acceder terceros usuarios a la modificación del archivo. Por ejemplo, esto no ocurriría en un escaneo en red. Ese documento digitalizado se va a firmar con un certificado, cualquiera de los que podáis estar utilizando actualmente, y esa copia digitalizada en la herramienta en Document Capture va a tener validez legal, lo que nos va a permitir la destrucción del original en formato papel, la eliminación del archivo físico como tal de esa factura, y también lo que nos permitirá posteriormente Document Capture es la rapidez en cuanto a la recuperación, en cuanto a la búsqueda de documentos con ese buscador que comentamos al inicio de texto completo de cualquier referencia que incorpore el archivo PDF directamente desde el área de trabajo, desde el buscador que tendremos en el área de trabajo de Document Capture. Y sin más demora, si os parece, pasamos ya al apartado de demo y vamos a hacer el recorrido de la funcionalidad sobre Business Central. Tenemos el área de trabajo adaptada a la solución de Document Capture y vamos a ir paso a paso en el momento inicial de recepción de las facturas. El primer lanzamiento es pendiente para OCR. Este paso lo hemos obviado, es un paso rápido. Es el paso en el que hemos recibido un correo entrante con un PDF o PDFs adjuntos en esa cuenta que previamente hemos vinculado con Document Capture o hemos realizado el escaneo. Es un proceso rápido que dura apenas 3-4 segundos. Una vez el motor OCR recibe esos documentos, estarían listos para importar y lo que vamos a hacer es importar esas 5 facturas de compra por parte del motor OCR, que es el cual ha realizado el reconocimiento completo de esas 5 facturas y de todas sus páginas. Actualizamos y estarían listos para registrar. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bien, nosotros ahora vamos a entrar en la fase de definición de plantillas. Es que para cada una de esas 5 facturas y en concreto para los distintos proveedores a los que hace referencia cada una de ellas, vamos a configurar una plantilla personalizada. Para ello vamos a ir a editar diario. Aquí Document Capture parte de una plantilla maestra para las facturas de compra, la cual nos permite un primer reconocimiento de campos que son ampliamente utilizados en las facturas de compra, para que a partir de ahí vayamos a la personalización de la lógica de cada proveedor en concreto. En definitiva, nosotros lo que vamos a hacer con cada proveedor es configurar su plantilla partiendo de la maestra y la configuración de cada proveedor dependerá de cómo ya estéis trabajando actualmente con ese proveedor o de la mayor información que queréis recuperar sobre la factura gracias a esta funcionalidad OCR. Vamos a ver las distintas casuísticas generales de configuración de plantilla en función de menor detalle o más detalle y a partir de ahí configurar las plantillas de los distintos proveedores. Aquí en el diario tenemos apartado derecho visor del documento PDF y apartado izquierdo tenemos el listado de las 5 facturas que hemos lanzado. Aquí, como veis, para cada una de estas facturas nos ha identificado el proveedor al que hace referencia a cada una de ellas. Esto ha sido mediante esta plantilla maestra que de forma predeterminada va a localizar el proveedor mediante un campo que es ampliamente utilizado, que es el número CIF.
Esto nosotros, por ejemplo, lo podríamos haber modificado. En el caso, por ejemplo, de facturas que no incluye el número CIF o que el número CIF aparece en vertical, que en este caso el OCR no reconoce textos en vertical. Podemos utilizar los textos de búsqueda, por ejemplo, nombre del proveedor o combinación de ellos, nombre y calle, nombre y teléfono, campos exclusivos del proveedor que solo aparecen en su factura para que nos ayude a localizar el mismo, siempre que este proveedor esté previamente dado de alta en NAV. En cualquier otro caso, se puede acceder a la ficha de proveedor para darlo de alta. Empezamos por la primera factura que hace referencia al proveedor Muebles Lido. Es la primera vez que recibimos factura de Muebles Lido con Document Capture. Vamos a configurar su plantilla, ya que es la primera vez. Para ello vamos a iniciar el reconocimiento de campos. Y partiendo de esa plantilla maestra, ya va a haber una serie de estos campos que no reconoce. En este caso tenemos número de factura, fecha de factura, vencimiento. Conforme seleccionamos los campos, se iluminan en el visor. En amarillo el título que ha tomado para el campo y en azul el valor del campo. Y el apartado de los importes totales de la factura. Esta primera factura es una factura sencilla, tenemos un importe y una descripción, por ejemplo, podría ser una factura de servicios, de suministros recurrentes. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, podríamos configurar un número de cuenta para su plantilla, por ejemplo, esta. La vamos a dejar configurada para la plantilla, le decimos que sí. Para la descripción de registro, podríamos dejarla en blanco, tomaría la descripción de la cuenta, incluirla de forma manual en este momento o lo que nos permite el visor del documento recuperar los valores directamente sobre el mismo. Vendríamos al visor y con botón izquierdo del ratón seleccionamos los valores, en este caso la descripción de registro, y tomaríamos esa descripción sobre el área correspondiente del documento. En esta primera factura, una factura sencilla con importe total y descripción, tendríamos la misma configurada para el proveedor, podríamos proceder con el registro. Con el registro del documento con Document Capture. En este caso vamos a ver un flujo más amplio con el apartado de aprobación de la factura, con ese portal web que comentamos al inicio. Pero en cualquier caso, el registro de Document Capture lo que va a generar es un borrador de factura, una prefactura conforme cualquier otro borrador de factura que podáis utilizar, podáis introducir de forma manual, ¿vale? Un borrador de factura estándar. Aquí en este visor vamos a tener de nuevo documento PDF y en el apartado izquierdo la información de líneas que acabamos de reconocer con la plantilla que hemos personalizado para Muebles Lido. Es un visor de chequeo de esa información de nuevo contra el documento PDF y aquí, por ejemplo, tenemos una funcionalidad adicional de drag and drop de archivos adjuntos. Aquí podemos arrastrar y soltar cualquier documentación adicional que sea conveniente para el seguimiento de la factura, pues por ejemplo desde el flujo de aprobación o desde el mismo histórico de la factura. El archivo de factura PDF vendrá de forma predeterminada, podemos incluir cualquier tipo de documentación adicional, cualquier tipo de formato de archivo. Aceptamos y vamos a enviar, como os decía, la solicitud de aprobación. Tenemos ese flujo de aprobación configurado que gestionaremos una vez lanzadas el resto de facturas. Voy a ir a la segunda de Muebles Lido y aquí lo que os queremos mostrar es que nosotros, una vez hemos configurado la plantilla, la primera vez que recibimos factura del proveedor, en los casos de segundas y posteriores facturas, simplemente tenemos una tarea de chequeo general de campos. Si nosotros ahora reconocemos campos, toma la plantilla que hemos configurado en el paso anterior, con esos campos que no reconocía ya de forma predeterminada y en concreto el número de cuenta que habíamos configurado para su plantilla y la descripción de registro tomada sobre el área correspondiente del documento. Esto lo que nos permite es, a partir de esas segundas y posteriores facturas, agilizar el proceso de lanzamiento y registro de documentos. Nosotros podemos registrar directamente, podemos hacer cualquier última comprobación contra el documento, archivos adjuntos que fueran necesarios y enviaríamos la solicitud de aprobación al aprobador correspondiente en función del flujo de aprobación. Voy a ir a ElectroAttack primero. Es la primera vez que recibimos factura de este proveedor. De nuevo vamos a configurar su plantilla partiendo de la plantilla maestra. Vamos a reconocer campos.
Y en este caso vamos a ir a los comentarios en rojo. El primero dice que el número de factura no es correcto. Vamos a seleccionar el campo número de factura y se nos ilumina en amarillo el título que ha tomado para este campo, que ha sido esta palabra factura. ¿Esto por qué ha sucedido? Pues bien, aquí la plantilla maestra de forma predeterminada va a localizar el campo número de factura por la etiqueta factura más cercano en campo numérico. En este caso nos ha detectado esta palabra factura. El número de factura del proveedor es el que tenemos aquí arriba, que se trata de un campo alfanumérico. ¿Qué vamos a tener que hacer en primer lugar? Vamos a seleccionar el título correcto de esa palabra factura sobre la cual se incluye el número. Para ello venimos al visor y en este caso con botón derecho del ratón seleccionamos el título correcto, que es esta palabra factura, y sin salir del visor con el izquierdo seleccionamos el valor. Y tendríamos ese número de factura correctamente recogido para la plantilla del proveedor con ese código alfanumérico automáticamente actualizado para su plantilla, para las segundas y posteriores facturas. Vale, hay otro comentario que dice que los importes no coinciden. Vamos a ir al apartado de importes. Aquí, como podéis ver, el importe de IVA no lo ha recogido correctamente, ha cogido el excluido y muy similar al caso anterior. Aquí, la plantilla maestra estándar va a recoger importe de IVA por etiqueta IVA y a continuación importe. En este caso, el proveedor va a indicar IVA y porcentaje y a continuación ese importe. Muy similar, vendremos al visor y con botón derecho seleccionaremos el título completo, que es IVA y porcentaje, sin salir del visor con botón izquierdo el valor. Y automáticamente tendríamos ese valor correctamente recogido con esa etiqueta IVA y porcentaje automáticamente almacenada para el campo importe IVA de la plantilla de Electrotrack. En esta factura tenemos un detalle de líneas y si nosotros lo que queremos es recoger ese detalle de cada una de esas líneas, lo primero que vamos a tener que hacer es indicar las columnas que incorpora el documento para posteriormente hacer el reconocimiento de campos. Para recoger ese detalle de líneas vamos a ir a la ficha de documento. Tendremos de nuevo documento apartado derecho, vamos a ir a líneas y empezaríamos con ese referenciado. Vamos a empezar por el número que aquí hace referencia al artículo, seleccionamos la columna, venimos al visor, botón derecho y primera de las columnas. Pasamos a descripción, lo mismo, siguiente de las columnas, aquí es conveniente cubrir el área prevista para cada una de ellas. Pasamos a cantidad, coste unidad y pasaríamos a importe de línea. Una vez hecho este referenciado de columnas, iríamos a reconocer campos. Y tendríamos esas tres líneas reconocidas en referencia a las columnas que acabamos de indicar. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bien, en el caso de que, por ejemplo, estéis utilizando ya funcionalidad de referencias cruzadas, funcionalidad estándar de NAV, la traducción a código de producto interno sería automático en el momento de reconocimiento de líneas. En cualquier otro caso que no estéis utilizando esta funcionalidad, la traducción a tipo se puede hacer en este momento. Cuenta producto, recurso, activo fijo, cargo a producto. En este caso, por ejemplo, vamos a indicar pues, el código de producto interno, el que hace referencia a este mismo, por agilizarlo. ¿Vale? Y aquí tenemos una ventaja adicional con Document Capture y es que para estas asignaciones que podemos hacer conforme las estoy indicando yo, se van a almacenar para la plantilla del proveedor. Es una funcionalidad análoga a esas referencias cruzadas estándar. ¿Para qué? En el momento que vayamos a recibir de nuevo ese iPad, ese mouse, directamente asigne, en este caso, el código de producto que hemos indicado para esas segundas y posteriores recepciones de facturas de este proveedor. Hemos reconocido el detalle de líneas, hemos indicado en este caso el código de producto, tendríamos ya el detalle recogido para la plantilla de Electrotrack. Podríamos proceder con el registro y de nuevo en el visor de chequeo vamos a tener la oportunidad de hacer cualquier última comprobación antes del lanzamiento de factura, en este caso al flujo de aprobación. Vamos a enviar solicitud. Y voy a pasar a la segunda de Electrotrack para ver inmediatamente cómo sería el caso de la segunda factura. Vamos a reconocer campos. Aquí, como podéis ver, es el número de factura, queda reconocido correctamente. Una vez la plantilla queda configurada, en los casos de segundas y posteriores simplemente tenemos ese chequeo general. El apartado de los importes también. Y si vamos a la ficha de documento,
Vamos a ver el detalle de líneas. Aquí, como estamos volviendo a recibir ese iPad, ese mouse, directamente asigna el código de producto, ¿vale? Con esa funcionalidad propia de Document Capture, análogas pues, a esas referencias cruzadas. Vamos a registrar y podríamos adjuntar documentación y enviaríamos aprobación. Aquí comentaros que Document Capture parte de esa plantilla maestra que yo comento en todos los casos. Aquí indicar que esa plantilla maestra va a ser configurable, ¿vale? Se va a modificar en el momento inicial de implantación de la herramienta para que esa plantilla ya tenga pues, la lógica habitual de campos en la que estáis acostumbrados con vuestros proveedores. El objetivo de modificar en la plantilla maestra, que viene estándar de la solución, es que en el momento que yo reconozca campos ya se ajuste a lo máximo posible a esos campos habituales, a esas referencias, a esos títulos habituales que tengáis y que el apartado de personalización pues sea lo más rápido posible, ¿vale? Pero comentaros también que esa plantilla maestra que viene de forma estándar se modifica en el momento inicial de implantación para ajustarla pues, a vuestra lógica en concreta de proveedores, con el objetivo eso, de minimizar el trabajo de personalización. Y aún así, pues podéis ver, es bastante rápido. Vamos a ir a la última factura, nuevo proveedor. Es la primera vez que recibimos factura de este proveedor con Document Capture. Configuraremos su plantilla, en este caso de nuevo una factura con detalle de líneas y en esta factura el proveedor va a incluir una referencia a un pedido previo que le hemos lanzado. Esta referencia pedido que se puede incluir en el documento nos va a permitir un reconocimiento de líneas, por así decirlo, alternativo al caso anterior mediante funcionalidad de casar líneas. Nosotros vamos a poder reconocer ese pedido 1003 y hacer un reconocimiento de líneas contra ese pedido. Vamos a lanzar el mismo proceso, vamos a reconocer campos. Con esa plantilla maestra nos reconoce una serie de ellos, número, fecha, contacto, el número de pedido al que hace referencia la factura y el apartado de los importes totales. Para el reconocimiento de línea, en este caso, vamos a utilizar funcionalidad de casar líneas. Aquí de nuevo visor documento apartado derecho y en el apartado izquierdo tenemos tanto líneas de Albarán como líneas de pedido en función del estado de las líneas que tenga pendiente el proveedor. Vamos a tener las dos opciones visibles en función de por vuestra lógica de trabajo. Si únicamente trabajáis con líneas podríamos minimizar pedido o al revés, ¿vale? En cualquier caso tendremos las dos vistas disponibles. En este caso ese pedido 1003 es un pedido pendiente de recepcionar. Al reconocer el número del documento nos lo devuelvo con las líneas correspondientes del pedido. ¿Y qué opciones tendríamos aquí? Pues aquí lo que podemos hacer es un casamiento manual haciendo el chequeo contra el visor del documento e ir viendo las diferencias con respecto al importe a casar. Por ejemplo, en el caso de que fuera una recepción parcial de este pedido. O lo que permite también Document Capture es realizar un casamiento automático. Realizando el casamiento automático estaríamos recepcionando las líneas completas de ese pedido 1003. Y todo lo que corre por detrás es funcionalidad estándar de NAV. Estaríamos recepcionando líneas y trayendo esas líneas de Albarán a factura. En el caso de que hubieran sido ese pedido 1003, se hubiera recepcionado, lo hubiéramos visto en líneas de Albarán, traeríamos las líneas de Albarán a la factura. Aquí se podrían dar casos adicionales. Por ejemplo, el caso de la factura anterior, una factura que no tuviese la referencia al pedido, que el proveedor no la incluyera en el documento, pero nosotros hubiéramos querido utilizar esta funcionalidad, la podríamos haber utilizado. Aquí tendríamos tanto líneas del brand como líneas de pedido, todas las líneas que tuviese pendiente el proveedor. ¿Vale? Podríamos haberlas seleccionado en el caso de que fuesen pocas líneas o hacer un reconocimiento de líneas para que proponga líneas que coinciden, ¿vale? Para que la selección sea más ágil. O una factura que tenga n referencias a n pedidos. También la podríamos haber utilizado de la misma forma, o bien seleccionando o bien reconociendo líneas para que proponga líneas. La selección automática es siempre cuando una referencia tiene una única mención a un pedido, para que localice el número de documento y lo devuelva en primer lugar. En este caso habríamos reconocido las líneas contra pedido. Vamos a registrar el documento. De nuevo, podremos hacer cualquier última comprobación contra el archivo PDF y adjuntar documentación. Vamos a enviar la última solicitud de aprobación. Volvemos al área de trabajo.
esas facturas estarían pendientes de aprobación. Para el apartado de aprobación, que es opcional, no sería obligatorio, ese apartado de aprobación se podría completar de forma estándar desde NAV, o tendríamos también disponible el portal web de aprobaciones, ¿vale? Ese complemento que comentamos al inicio, que lo que va a permitir es que usuarios ajenos a NAV pues puedan acceder directamente a un navegador web y con un usuario y contraseña acceder al flujo de aprobación de los documentos. Normalmente pensado para pues alta dirección, que únicamente va a participar en NAV para el aprobado de las facturas, por ejemplo, pues tendrían esta herramienta disponible. Estamos accediendo al portal web. Aquí comentaros que tenemos un flujo de demo predefinido que para importes hasta 5.000 euros requiere de un primer aprobador, que es Pablo Rovira, el usuario que accede al portal, y para importes mayores de 5.000 requiere de un segundo, que es Antonio Bermejo, que era el usuario que accedíamos desde NAV. Aquí desde el portal podemos aprobar, rechazar, enviar el documento al tercero o poner el documento en espera. Vamos a ver el detalle de la factura desde el portal. Prácticamente, como ves, el mismo detalle de factura general que recuperamos desde NAV, la información de cabecera del documento, las líneas de factura, el documento, el visor del documento en PDF, apartado de comentarios y apartado de adjuntos, de la misma forma que tenemos desde NAV para arrastrar y soltar documentación adicional para los siguientes aprobadores en el caso de que existan, y para la información del detalle que incluimos desde el histórico. Aquí tendríamos la capacidad de modificación de líneas que se asignara al usuario, a los permisos de cada usuario, ¿vale? En cuanto a modificación o no de líneas, en cuanto a números de cuenta disponible, en cuanto a detalle de producto. Y, por ejemplo, podríamos incluir programas, dimensiones concretas que podrían ya haber venido configuradas en la plantilla o que fuera a indicar el aprobador. Debido al menor importe de 5.000, Pablo Rovira podría aprobar. Siguiente de las facturas, en este caso con un importe mayor, requeriría del segundo aprobador. Podríamos indicar pues, un programa, un centro de costo, un departamento en concreto desde el portal, incluir un documento archivo adicional para Antonio Bermejo, y en este caso, si aprobamos, ese documento se enviaría a Antonio Bermejo, que recibiría una notificación pendiente de su aprobación. Siguiente de las facturas, factura que hacía referencia al pedido 1003. Lo mismo, podríamos acceder al documento para PDF para hacer la comprobación, incluir dimensiones, incluir un comentario para Antonio Bermejo. En este caso, aprobamos y enviamos el segundo. La siguiente tendría importe menor de 5.000. Pablo Rovira podría aprobar. Y la última, vamos a ponerla en espera, por ejemplo. Suponemos que Pablo la pone en espera. Incluimos un comentario obligatorio, por ejemplo, pendiente. ¿Vale? Y Pablo Rovira posteriormente, pues en lugar de acceder a este portal web pues, directamente desde su ordenador portátil, por ejemplo, pues decide acceder desde su smartphone. Aquí lo que os quería mostrar es que este portal web tiene un diseño responsive, se adapta a cualquier pantalla desde cualquier dispositivo al que vayamos a acceder al portal, siempre manteniendo la misma funcionalidad. Estaríamos accediendo desde smartphone. Tenemos el visor de aprobaciones pendientes. Vamos a acceder a la factura. Aquí tenemos en primer lugar el visor del documento PDF, los 4 botones de acción al finalizar, el apartado de líneas con la misma capacidad que teníamos desde la visión anterior y comentario que hemos incluido, capacidad de adjuntar archivos adicionales y bueno, vamos a completar la aprobación del documento que por importe enviaría al segundo de los aprobadores. Si volvemos a Business Central, vemos que tenemos 2 facturas lanzadas, aquellas que tenían menor importe, y tenemos 3 pendientes de aprobación. Aquellas que requerían la aprobación de Antonio Bermejo. Y ahora, como el usuario que estamos accediendo a NAV, procedemos a aprobar. Aquí, como veis, tenemos el archivo PDF, tendríamos todos los drag and drop que hubiéramos incluido desde cualquiera de los pasos anteriores. Y simplemente vamos ya a completar aprobación. Estaba en espera, le decimos que sí. Aprobamos y tendríamos las 5 facturas ya lanzadas.
ya podríamos proceder con el registro como tal de estas facturas. Estaríamos completando la entrada de esas facturas en Business Central, NAV, haciendo uso de la funcionalidad OCR de Document Capture. Con esa primera configuración de plantillas, la primera vez que recibimos factura de un proveedor con Document Capture, la configuración de plantillas será en función de la lógica con la que estéis trabajando con ese proveedor, en función de lo que hemos visto. Únicamente necesitamos recuperar el importe total y asignar a una cuenta. Necesitamos reconocer el detalle de todas las líneas que incorpora el documento. Queremos recuperar ese número de pedido y hacer un casamiento contra el número de pedido interno. Y a partir de ahí configurar cada plantilla de proveedor, pudiendo incluir tantos campos de cabecera como de líneas que sean necesarios. Y adicionalmente a los que hemos visto, campos que, por ejemplo, pues fuéramos a reconocer sobre el documento o que fuéramos a incluir de forma manual. ¿De acuerdo? El lanzamiento al posible flujo de aprobación posterior que se completaría o bien desde NAV o con el portal web de aprobaciones como complemento independiente a Document Capture. Y por último, lanzamiento y registro de documentos. Lo que nos quedaría por ver sería ese último punto de repositorio de recuperación de documentos. Aquí desde el área de trabajo, Document Capture en la búsqueda de documento va a permitir recuperar cualquiera de estas facturas mediante cualquier texto o carácter que incorpore ese documento PDF en cualquiera de sus páginas. Y esta información de búsqueda es independiente de la configuración de plantilla que hayamos hecho, ya que el documento PDF, una vez se recibe en primer lugar por parte del motor OCR, el motor OCR realiza un reconocimiento completo de todas sus páginas. Después, en la plantilla, nosotros decidiremos qué campos queremos reconocer para el registro de factura, pero aquí cualquier campo, cualquier texto o carácter, podemos recuperar cualquiera de estas facturas. Por ejemplo, queremos buscar aquellas que hacen referencia en proyecto, al proyecto Xi'an. Accederíamos a esas facturas, podríamos acceder al archivo PDF correspondiente y aquí tendríamos una ventaja adicional con Document Capture, por ejemplo, en el caso de que estas facturas se hubieran lanzado mediante el flujo de digitalización certificada, mediante el escaneo del documento físico. Tendríamos la ventaja de que esta copia digital tendría validez y podríamos haber destruido el original en formato papel, con una ventaja adicional para pues esa eliminación de archivo físico de facturas y la rapidez que supone Document Capture para recuperar cualquier documento mediante cualquier texto, carácter que se incorpore en el documento PDF. Y con esto habríamos completado los tres pilares fundamentales que hemos comentado al inicio de la sesión: funcionalidad OCR, esa configuración de plantillas, flujo de aprobación, a completar desde NAV con el complemento del portal web de aprobaciones y por último registro, recuperación de documentos mediante cualquier texto o carácter del archivo PDF y también relacionado con el apartado de certificación para la posibilidad de destrucción de las facturas en formato papel. Y con esto habríamos completado el flujo de demo que teníamos pensado mostrar. Y ahora, si os parece, pasamos al apartado de preguntas. Aquí disponéis del apartado tanto de chat como de preguntas como tal, indistintamente, y podéis lanzar cualquier cuestión, cualquier duda que haya surgido durante la sesión. Si alguien estuviera interesado en participar por ayuda, tampoco había problema. Adicionalmente, comentaros que la información de licenciamiento también os la podrán facilitar desde IGN. ¿Vale? Esa documentación os la remitirán, el clip de la sesión se está grabando y toda esa documentación os la podrán facilitar sin problema. Creo que, a ver, ha llegado una pregunta, si no me equivoco. A ver, que haga esto más grande. Vale, nos preguntan si ofrece la posibilidad de captura
a través del móvil. En este caso, las vías de entrada de Document Capture siempre será un archivo PDF y vendrá por dos vías, o bien por el escaneo del archivo físico de factura o bien por la recepción en ese buzón de correo. En ese caso, lo que se me ocurre sería la captura desde un móvil y conversión a un PDF y enviar al buzón de recepción de facturas. Eso podría ser una opción siempre que se garantice una mínima calidad del escaneo de ese documento y la conversión en PDF, pero se debería remitir al buzón que tengáis configurado de recepción de facturas. Podría ser una opción. Nos preguntas también si se crean fichas de proveedor directamente, entiendo en el caso de que ese proveedor no esté dado de alta. No, habría que crearlo. Tendrías la opción de la ficha de proveedor que veíamos en el diario y podrías crearlo. Sí que es cierto que creo recordar que en algún caso se ha hecho una pequeña personalización para, en el caso de que un proveedor no esté dado de alta con los campos que reconoce en el documento, crearlo, pero esto sería un desarrollo a realizar. Pero de todas formas, la ficha de proveedor la tienes disponible en el diario para crearlo en el caso de que no esté dado. Esa ficha es estándar. Vale, nos preguntan también para qué versiones de NIAV está disponible Document Capture. Document Capture está disponible desde 3.70 en adelante, ¿de acuerdo? Hasta la más actual, Business Central On-Premise y por otro camino, Business Central Cloud. En este caso estaría disponible desde Apsos. En el caso de Business Central Cloud tendríais la disponibilidad del trial gratuito de 30 días desde Apsos. Vale. A ver, nos preguntan que si tenemos una factura con varios albaranes barra pedidos, ¿reconoce todos los albaranes? Ahí las opciones que hay, en el caso de una factura con múltiples referencias a albaranes barra pedidos, tenemos la opción, el reconocimiento directo como tal sería cuando hace una referencia única a un pedido, barra albarán. En el caso de varios, hay un trabajo en el visor de casar líneas, chequear contra el documento PDF o con el reconocimiento de líneas intentar que nos proponga las líneas en las que corresponde. Pero sería un trabajo a realizar en ese visor. El reconocimiento automático siempre será cuando una factura hace referencia a un único pedido para que localice el número del documento y nos marque en primer lugar, como hemos visto, ese pedido 1003 con las líneas. Y a partir de ahí hacer el casamiento, que eso sí que será un trabajo manual a realizar en el momento de recepción, en función de si es una recepción parcial, si no, si hacemos el casamiento automático. A ver, creo que ha llegado. Vale, nos pregunta. Entiendo que no está pensado para los tickets de gasto. Se centra más en facturas de proveedor. Correcto, sí. Document Capture está pensado, esa funcionalidad OCR, para las facturas de compra. Sí, en este caso para el apartado de tickets de gasto, de gastos de viaje, aquí Continia tiene disponible Expense Management, que igual esta solución es interesante para la funcionalidad que comentas, mediante un aplicativo móvil, una aplicación móvil con la que puedes hacer una fotografía del ticket, rellenar un formulario y enviar ese gasto a gestión de administración desde NAV. También se os puede facilitar información de esta solución. Vale. Gracias a vosotros por las preguntas. A ver, no sé si ha llegado aquí algo más. Vale. Vale, sí. Aquí había una pregunta también. Nos dicen, en el caso de multiempresa, con una sola dirección de email, ¿detecta la empresa a la que corresponde cada factura? Hay una funcionalidad para distribuir por códigos de empresa. En el caso de que sea una única dirección de correo, en función de textos de empresa, que pueda discernir hacia una empresa u otra. En cualquier otro caso, la otra opción sería la configuración de distintas cuentas de recepción. Pero en el caso de una única cuenta, en función de textos de empresa, puede lanzar el documento hacia una empresa u otra. A ver, creo que no me dejo nada, ¿no? En el tintero. Vale.
Como os decía, el clip de la sesión os lo podrán facilitar desde IGN, toda la documentación de Document Capture, funcionalidad resumen, todo el apartado de licenciamiento y bueno, a partir de aquí cualquier cuestión podéis contactar con Javier o vuestro contacto de referencia de IGN que os podrán ampliar toda la información y todo el detalle. Sí, bueno, así es. Bueno, primero, muchas gracias por tus indicaciones, Juan. Y bueno, pues yo creo que hemos podido ver un poco el potencial de Document Capture y ahora pues corresponde pues evaluar si puede ser útil en cada una de nuestras organizaciones. Y nada, a partir de aquí pues quedamos a vuestra disposición si tenéis igual más tarde alguna duda o si queréis recibir una propuesta para usar Document Capture. Y bueno, Perfecto. yo creo que esto ha sido todo. Muchas gracias a todos y a todas por participar y gracias a ti, Juan, también. Gracias a Y vosotros. buenos días. Que tengas un día. Un saludo. Un saludo.